Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a alabar a nuestro Dios. Este canto es de nuestro hermano Jorge Lozano. Es en medio de la congregación. Amén. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Cristo me ayudará, Cristo me sostendrá, yo le glorificaré, mi Dios. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Cristo me ayudará, Cristo me sostendrá, y yo le glorificaré, mi Dios. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. 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 Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre. En su nombre. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, les enviamos un afectuoso saludo. Es un privilegio compartir la palabra del Señor y nos es una gran bendición saber que nuestros hermanos en la iglesia local y de otros lugares nos están escuchando y pues de veras nos sentimos con un gran privilegio de compartir la palabra. En esta ocasión nos corresponde 2 Corintios 2 del 1 al 13. 2 Corintios 2 del 1 al 13. Le hemos puesto el título Evidencias del amor en la iglesia. Y vamos a leer juntos esta porción. 2 Corintios 2, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado.
Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bien, pues gracias al Señor por su palabra. Y bueno, estamos enfocando mucho esta carta tan pastoral del apóstol Pablo, la segunda a los Corintios, y decimos siempre está el enfoque de una corrección que se hizo en la primera carta y que continúa en el capítulo 10 y 11 de la segunda carta. Hay una amplia corrección de varios pecados que había en Corinto. Hemos comentado, la iglesia de los Corintios tenía muchas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Había muchas de estas manifestaciones, eso era muy bueno, aunque había que corregir también las manifestaciones, pero era una iglesia que también permitía ciertos pecados, no era seria en la corrección del pecado. Entonces el apóstol Pablo en estas cartas a los Corintios da un modelo de corrección para la iglesia, para hacer claro el amor como base de la corrección que tenemos como iglesia, y esto nos enriquece. Vemos cómo el Espíritu Santo usó una situación local de un ministerio personal, Pablo en Corinto, pero toda la dinámica de problemática que se daba nos ayuda como iglesias, porque en las iglesias también tenemos que ser corregidos. También necesitamos mejorar algunas situaciones y superar conductas que no estén bien delante del Señor. Vemos por el contexto que Pablo tiene al menos 3 principios en sus cartas: enseñar doctrina, atender necesidades y buscar restauración de relaciones interpersonales. Esta noción de enseñar doctrina es interesante porque realmente cuando Pablo hablaba a las iglesias, algunas con mucho amor, como en el caso de Filipenses, a otras con mucha corrección, como el caso de Corinto, pero también siempre que Pablo hablaba tenía la base de enseñar doctrina. O sea, el propósito es enseñar doctrina en medio de lo que puede ser una relación muy agradable o a veces un poco desagradable. Aún así hay la intención de siempre enseñar la palabra del Señor, profundizarnos en la palabra. Y esto lo usó el Espíritu Santo para enriquecernos a nosotros, porque realmente vamos a tener problemas en todas las iglesias y tenemos una base pastoral en estas cartas para corregir cuando se requiera. La segunda prioridad del apóstol era atender necesidades. Entonces vemos cómo un ministro del Señor no es autocomplaciente, o sea, no hace lo que a él le parece bien, no hace lo que a él le gusta. Realmente, en muchas ocasiones, incluso un siervo de Dios hace cosas que no le gustan, como en este caso, corregir no era algo que Pablo disfrutara, pero está teniendo necesidades. Entonces, una madurez en el ministerio es, pase lo que pase, sea, como hemos dicho, agradable o desagradable, la idea es atender esas necesidades. Y también buscar relaciones interpersonales. Esa es la tercera noción de Pablo, buscar una restauración de relaciones interpersonales, y es un poco complicado, porque como decimos, las personas somos muy conflictivas y hay ocasiones en que no es fácil restaurar la relación. Pero la intención de una iglesia sana siempre es restaurar relaciones. Y en este caso, Pablo buscaba relaciones interpersonales restauradas con la iglesia de Corinto. Entonces es un mensaje completo para la iglesia y vamos a enfocarlo con 3 evidencias del amor en la iglesia. 3 evidencias del amor en la iglesia. Y la primera evidencia del amor en la iglesia es edificación. Segunda los Corintios 2, del 1 al 4. Recordamos que la palabra edificación significa construir o fortalecer. Construir o fortalecer. Y viene exactamente de la imagen de lo que es una construcción en arquitectura o en ingeniería. Se está haciendo juntar materiales con un propósito de diseño, con un propósito permanente, y hay construcciones muy bellas a nivel mundial, ¿no?, que podemos nosotros admirar. Entonces la iglesia también es un lugar donde tenemos que ser edificados, siempre con una buena conducta, una corrección constructiva. Es lo que Pablo va a ponderar en su carta. Dice el versículo 1: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Aquí vemos nosotros que el apóstol tiene una intención de ya no estar hablando de la disciplina. Como citaremos hoy mismo, son 5 pecados que se daban en la iglesia de Corinto y definitivamente en esos pecados había que corregir. Pero Pablo dice, yo ya no quiero continuar con esa tónica de corrección,
con esa tónica disciplinaria, porque quisiera más bien que haya otras situaciones como iglesia. Entonces, cuando dice estoy determinando ya no ir con tristeza, es un cambio de mensaje, cambio de mensaje. Y por eso decimos que quien corrige en la iglesia no está nada más siempre con esa noción de corrección. La corrección es una parte del mensaje, pero hay muchas otras partes. Hay una diversidad de partes del mensaje que tenemos que dar como pastores, como misioneros, como maestros en la iglesia. Entonces, esa idea de corregir, Pablo decía, ya fue suficiente. Yo quisiera que hubiera sido suficiente. Lamentablemente veremos que no fue suficiente en esta iglesia de Corinto, pero decía Pablo, yo ya quisiera llegar sin la tristeza de corregirlos. No quiero ir otra vez con tristeza, o sea, atenderlos sin aflicción, porque realmente corregir aflige. Corregir aflige. No es algo agradable realmente, no es algo que nos haga sentir bien, no es la intención destruir ni descalificar, sino realmente hay una determinación de que si ya se hubiera superado el pecado, podría Pablo llegar con otros muchos mensajes. Y vemos todos los mensajes que tuvo Pablo en sus cartas, en sus ministerios. Podía hablar de muchas cosas, de muchas doctrinas, pero cuando la iglesia no se dejaba corregir, era necesario continuar con esa intención de corrección que tenía el apóstol. Dice el 2.2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y aquí nosotros notamos que la palabra contristar es sinónimo del término de disciplina. Es poner cierta noción de rigidez para corregir las relaciones. Pero recordamos que somos un cuerpo. O sea, la iglesia no es personalista, que alguien haga lo que quiera, o un pequeño grupo elitista. La iglesia es todo el cuerpo, la suma de los congregantes. Entonces, Pablo veía a los corintios así como una suma de congregantes y decía, yo quisiera que todos fueran edificados y que ya no hubiera esta idea de estar contristando. Aquí hay un concepto pastoral muy interesante. Hay tristeza para corregir. Cuando tenemos que corregir, y va a suceder, sucedió y sucederá la necesidad de corrección en la iglesia, siempre lo haremos con tristeza. No hay una intención así triunfalista o abusiva, porque llega a darse, hay una tristeza de corazón. Así como los papás biológicos cuando disciplinan a sus hijos, hay una tristeza. Ningún papá biológico sano está alegre de disciplinar a su hijo, pero cuando requiere disciplinar, lo hace con amor y con lágrimas. Es lo que Pablo dice aquí, es un poco paternalista el enfoque, muy pastoral, y Pablo dice, por eso yo ya no quisiera que estemos manejando esta necesidad, porque somos un cuerpo. Tenemos que funcionar hacia otras dimensiones en el servicio al Señor y no nada más redundar en la necesidad de corrección. Pero vemos que Pablo redundaba en ese concepto de corrección porque la iglesia no se dejaba corregir. Entonces ahí decimos nosotros, ¿cuándo es necesario corregir? Cuando no se ha superado el pecado, cuando no se ha superado la situación, la conducta equivocada. Y dice Pablo, si yo les estoy contristando, ¿quién me va luego a mí a alegrar? Y aquí vemos nosotros entonces que cuando hay una corrección en la iglesia es temporal. La corrección no es permanente. De hecho, la conducta de corrección no tiene que ser permanente. Que en nuestros púlpitos no cada semana seamos así como gente que regaña, gente que contrista, gente que hace sentir mal. Ese sería un púlpito muy pobre. Realmente una buena predicación abarca toda la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y hay mucho que decir. Hoy nos corresponde hablar de la disciplina porque es el tema de 2 Corintios 2. Del 1 al 13, pero vemos aquí que Pablo dice que contristar trae consecuencias. O sea, no es así algo tan fácil como enojarse o gritar o manotear, porque algunos lo pueden hacer, pero no es la noción. La noción de corrección es que se hace con un peso, con un amor, con una conciencia. Y entendiendo que no traigamos consecuencias destructivas, porque dice Pablo, si yo los voy a contristar mucho, ¿quién me va a alegrar después? Y aquí también hablaríamos de relaciones sanas. El entristecer es cuando se necesita alguna conducta así muy determinante por la palabra de Dios para que ya no se siga manejando esa conducta o ese pecado. Pero pasando la corrección, tenemos que alegrarnos. Alegrarnos otra vez. Por eso dice Pablo, si yo les contristo tanto, si abuso de estar contristándolos o regañándolos, ¿quién me va a alegrar a mí después? Porque en la iglesia las situaciones siguen, la corrección pasa, la disciplina pasa, pero la vida de la iglesia sigue. Mientras el Señor tenga el plan de que su iglesia esté en la tierra, tendremos que seguir siendo edificados. Como Él disponga y cuando Él disponga, entonces dice aquí, ¿cómo me van a alegrar si yo nada más los estoy contristando? Entonces sí hay una noción muy pastoral, contristar momentáneamente, diríamos casi instantáneamente, en un instante corregir y luego continuar. Si se supera el pecado, podemos continuar con alegría. Dice Pablo, yo quisiera que esas personas, aunque los tengo yo que entristecer con disciplina, después me alegren.
me alegre en ellos mismos. Y versículo 3 profundiza. Dice, por esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de mi parte, de aquellos de quienes me debiera de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, Pablo habla de regresar al gozo. Y esa es la noción de la disciplina. Hay una buena relación como iglesia, se necesita porque hay un pecado o varios pecados como vemos aquí, o los pecados que marca Gálatas 5, Romanos 1. Un pecado tiene que ser tratado en el momento para desplazar la conducta. Y habiendo sido tratado el pecado, la relación continúa. Tiene que haber una restauración de relaciones, ¿no? Por eso Pablo decía, ya les estoy escribiendo la primera carta, para que ustedes sepan que no quiero llegar, después de que los voy a visitar, escribiéndoles, en este caso, hasta 2 cartas, pero con la misma intención de corregir. Si no corregimos, vamos a necesitar volver a tratar el punto. Y aquí vemos nosotros, ¿no? Que cuando alguien se deja corregir, supera un pecado, una situación que esté equivocada, pues la relación cambia. Podemos continuar con otras cosas, pero si no corregimos, entonces no es el pastor, o en este caso el apóstol, quien determina seguir corrigiendo, es la iglesia, que no corrigió estos pecados. Y dice Pablo, no quisiera añadirles tristeza, porque me debería de gozar de ustedes. Ahí recordamos la noción que el gozo es así una expresión vital que necesitamos, de mucha alegría, de mucha bendición, de algo que se restaura, algo que se subsana. Y vamos siempre como personas a tener relaciones quebrantadas, todos. Las personas siempre tenemos relaciones que se llegan a quebrantar, pero si nos amamos en el Señor podemos superar, podemos restaurar la relación. Y dice Pablo, yo quisiera gozarme con ustedes superando esta situación de pecado. Y vemos las epístolas como medio. Las epístolas son un medio, pasó hace 2000 años entre el apóstol Pablo y Corinto, pero nos sirve a todos los que hemos estado en la iglesia. Todas las iglesias en 2000 años nos sirven esas cartas porque habrá pecados que corregir. Y el propósito es desplazar la tristeza. O sea, Pablo dice, no quiero que nada más estemos redundando en la idea de entristecer o contristar para que haya la superación de un pecado. Hay que superar el pecado. Si de verdad amamos al Señor, superemos el pecado. Hay que dejarnos corregir y seguimos adelante. Y este gozo es incluyente, dice Pablo, sabiendo que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, Pablo corrigiendo, Pablo tratando de superar un problema y la iglesia aceptando la corrección y aceptando la autoridad pastoral o apostólica de Pablo corregir esos pecados para que pudieran continuar como iglesia. Dice el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, aquí entra el amor como parte de la dinámica de la construcción de relaciones en la iglesia. La superación de pecados se da por amor. Recordemos que el amor es un interés constructivo por el bien de todos. O sea, ese es el amor ágape que nace del Espíritu, que no se afecta por las circunstancias. El amor descrito en 1 Corintios 13 y otros textos de la palabra de Dios es este tipo de amor espiritual. Dice Pablo, por el amor que les tengo es que les tuve que escribir con mucha tribulación y angustia. Aquí vemos entonces que hay aflicción en quien corrige. Si alguien es de veras muy pastoral, muy cristiano y quiere corregir, tiene aflicción. No hay un gozo, no hay algo así como una venganza de emociones o de situaciones, hay una tristeza por corregir. Pero esa tristeza es necesaria para que se puedan superar. Recordamos que corregir es una noción de mejorar, de superar y estar mejor para Dios. Y dice Pablo, les escribí con tribulación y angustia del corazón. Es muy profundo el tema, o sea, realmente estaba muy triste, realmente estaba muy atribulado por esto y su corazón estaba muy, muy lleno de tristeza al tratar de corregirlos. Y dice, y las lágrimas no fueron pocas, fueron muchas. Mis lágrimas eran muchas. Y el propósito no era entristecerlos, sino que ustedes superaran el pecado. Por eso dice Pablo aquí entonces, para que sepan cuán grande es el amor que os tengo. Aquí tenemos entonces una noción nueva, contrario a lo que nos enseñan mucho en la sociedad contemporánea. Es el amor corrige. El amor corrige. Porque en el anarquismo radical, que es la filosofía que hoy vivimos, donde no hay absolutos, no hay respeto para nada, la idea es que si hay amor, no hay corrección. Si me amas, no me corrijas. Si me quieres, no trates de cambiar mi conducta. Y realmente es lo contrario. La palabra dice que el amor tiene que corregir. El amor tiene que corregir porque tiene la finalidad de mejorar, que los demás sean mejores. Es un sufrimiento y aflicción del ministerio. Es un llanto que se tiene cuando servimos al Señor. Es una prueba de amor. Ahora, aplicamos la edificación como norma a nosotros como iglesia. Decimos eso. La edificación es una norma, es una regla en la iglesia. Todo lo que hacemos tiene que ser para edificar, tiene que ser para fortalecer. Una iglesia sana y madura
tiene el deseo de edificar a los demás. No puede ser egocéntrica la noción del ministerio. Es una actitud constructiva y las decisiones personales siempre tienen el propósito de servir a los demás. Limitar la tristeza, dice Pablo, o sea, no quiero nada más estar repitiendo, redundando en la corrección para entristecer. Si ya se superó el pecado, tenemos que hablar de otros temas. Hay una diversidad de temas que habla la iglesia y realmente nosotros podemos superar cuando ya una disciplina pasó, cuando un pecado se supera, podemos continuar. Dice que contristar cuando es necesario, o sea, realmente esta noción de disciplina y de corrección la da la misma iglesia. No es algo así determinado por los siervos de Dios o algo que se pueda hacer místico, porque a veces pasa. Tiene que ser determinada por las conductas de la gente. Por eso cuando Pablo tenía la prueba de 5 pecados hasta este momento, que escribió la segunda carta, tenían que tratarse esos 5 pecados. Y los veremos enseguida nuevamente. Y recordemos que somos una iglesia que restaura. O sea, la iglesia tiene que restaurar a la gente. Tenemos que recuperar y volver a su sitio, las relaciones, las personas, las situaciones, si realmente amamos al Señor. Aún los que hemos fallado y nos han disciplinado y hemos sido corregidos, volvemos al servicio, por la gracia del Señor, ¿no? Y recordemos que siempre el recurso es la Escritura. ¿Cómo corregía Pablo? Con las epístolas. Por eso decíamos las epístolas como medio. O sea, la palabra de Dios es la base para la corrección de la iglesia. No es la idea de alguien personal o denominacional que tienen valor para nosotros, pero lo determinante es la palabra de Dios. La palabra inspirada por el Espíritu Santo es la base para corregir. ¿Qué corregimos? Lo que la palabra dice que corregimos. ¿Qué no corregimos? Pues lo que no está en la palabra. Por eso decimos, si no está en la palabra, no hay que corregir. No tenemos esa idea de estar señalando como que todo es pecaminoso o malo, no es así. Lo que la palabra marca como santo o bueno, lo podemos practicar. Señalar para corregir, o sea, realmente era un momento, era puntual, decíamos, era instantánea la corrección y tenía que continuar. Si la iglesia tiene una buena actitud a la disciplina, pueden continuar. Y la restauración espiritual se da con un carácter de amor, que sufre. La persona que corrige sufre. Concluimos aquí, sufrimiento extremo, angustia profunda y llanto abundante. O sea, cuando alguien en la iglesia nos corrige, el sufrimiento es así, extremo. Sufrimos. No llegamos en el deseo de destruir o de descargar ira o porque tenemos un mal día o nos está yendo mal en alguna situación, no. Cuando se disciplina es cuando se requiere, con pruebas en la mano. Por eso decimos siempre, la disciplina no es así nada más momentánea o algo así, tiene que ser comprobada la conducta. Cuando alguien está mal delante del Señor. Se hace con una angustia profunda, o sea, realmente hay un dolor interno, espiritual, al tratar de corregir, porque amamos a la gente. Quienes tenemos un carácter pastoral, amamos a la gente. Queremos que la iglesia siga adelante, amamos a la gente, deseamos que siga. Y el llanto abundante se da porque ya realmente lloramos mucho cuando corregimos. La finalidad no es entristecer, sino corregir por el gran amor que tenemos. Ese amor ágape que decíamos. Ahora, una segunda evidencia del amor en la iglesia es el perdón. Perdón. Segunda a los Corintios 2, del 5 al 11. Dice el versículo 5. Porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces, cuando Pablo empezó a disertar del perdón, recordemos, perdonar no es olvidar la ofensa, es superarla. Superar la ofensa y restaurar la relación. Eso es perdonar. Superar la ofensa y restaurar la relación. Superamos la ofensa porque ya no nos afecta, si ya fue corregida la conducta. Cuando las conductas no se dejan corregir o la gente no se corrige, hablamos de apostasía y otros problemas más graves que vienen más adelante tratados. Pero hasta aquí, si la persona se deja corregir, si es sensible, entonces tenemos nosotros que mostrar siempre esa tristeza. El perdón es siempre el medio para que la gente pueda continuar. Porque dice que la tristeza que causó, ¿quién causó tristeza? El pecado. Los 5 pecados que están ahí en la iglesia de Corinto. Y dice entonces, el que cometió estos pecados, me causó tristeza no nada más a mí, sino, y dice muy enfáticamente, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, quien comete un pecado en la iglesia, afecta a toda la iglesia. No es de un grupito o los encargados o los pastores o los principales pastores, afecta a todos. Cuando alguien es parte de la iglesia y comete un pecado, está dañando a toda la iglesia. Le quita fuerza a la iglesia, le quita amor, le quita proyectos que puedan hacerse. En vez de dedicarnos a los proyectos nuevos, alcanzar gente para Cristo, prepararnos mejor para servir, tenemos que tratar el pecado. Pero nunca dejaremos tratarlo. Tenemos que tratarlo, pero no es algo agradable. Y el alcance es total. El alcance de quienes practican el pecado dañan a toda la iglesia. Dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos.
Aquí entonces la palabra reprensión es corregir, corregir, llamar la atención para corregir, señalar el pecado. O sea, la reprensión es correcta cuando alguien tiene una conducta que está mal delante de Dios. Pero decíamos, tiene que ser evidente, no por algún tipo de chismes o sentimientos personales, porque eso ya decimos sería misticismo. Realmente lo espiritual es cuando algo es evidente. Cuando tenemos la prueba de que alguien, como en este caso 5 pecados que había en Corinto, dice Pablo, le debía de bastar a esas personas con esos pecados, esta reprensión hecha por muchos. Entonces, la reprensión es corrección de pecado. La iglesia tiene que, así como restaura, también tiene que reprender el pecado. Tenemos que señalar el pecado, porque a veces hay ciertas nociones como de no meternos con esto. Si alguien está en pecado, no queremos saber o no afecta en nada, y lo que estamos haciendo es prolongar la conducta o que se repita la conducta en la iglesia. Entonces, cuando hay una reprensión por un pecado evidente, bíblico, está correcto. A todos nos pueden corregir por algo que está basado en la palabra. Como decimos, siempre basado en la palabra. Y debe de bastarnos esa corrección, esa reprensión hecha por muchos. O sea, Pablo esperaba que todos la iglesia de Corinto reprendieran a esas personas o a esos grupos de personas que estaban practicando esos pecados. Dice Pablo, entonces, a esas personas que están en esa conducta, tenía que ser nada más suficiente con una reprensión. Una disciplina, un llamado de atención, un diálogo, una carta, y de esta manera corregir el pecado. Es un modelo muy pastoral la corrección. En la iglesia tiene que darse, ¿no? Y tiene que haber sensibilidad a la reprensión, mostrar arrepentimiento. La noción aquí es mostrar arrepentimiento. Si la persona se arrepiente del pecado, podemos seguir adelante. Si no se arrepiente, tenemos que llegar a otras áreas de corrección, que complica. Realmente cuando la gente no se deja corregir, complica la situación. Entonces hay que ser muy sensibles tanto al Espíritu Santo, a su palabra, a las autoridades puestas por Dios en su iglesia, a la palabra misma cuando nos tienen que corregir en algo. Recordemos, todos podemos ser corregidos. Dice el versículo 7 que así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí viene entonces exactamente la noción de perdón. Es una invitación, un perdón evidente y consuelo. O sea, esta persona que cayó en pecado, o 5 grupos de personas que hicieron esos 5 tipos de pecados, se requiere un perdón. Si ya se habló, se trató de corregir, se señaló el pecado, se comprobó, se puso una disciplina, se limitan los ministerios, se cambian los ministerios para que haya un cambio de conducta, bueno, pues entonces ya tenemos que seguir adelante, ¿no? Y después de haber puesto disciplina, hay que perdonar y consolar. Si las personas se dejan corregir, hay que perdonarles y consolarles. No dejarlo como un caso ya dado o hecho, o disciplinas que a veces son así muy exageradas, o diríamos pues muy abusivas, ¿no? Porque hay personas a las que prácticamente se les nulifica en la iglesia. La idea no es nulificar. A veces cuando limitamos ministerios es para que tengamos un tiempo de reflexión y de restauración. Pero cuando la persona ya supera el pecado que se dio, la situación que evidentemente se cometió, entonces hay que tener perdón y consuelo. Decimos, la iglesia, además de que restaura, perdona y consuela. La iglesia restaura, perdona y consuela. Y aquí la palabra consuelo es muy dulce, ¿no? O sea, realmente es hacer sentir mejor a aquel que está llorando, porque se sabe que pecó, tiene la convicción de pecado, entonces hay que corregirle y perdonarle, hay que seguir adelante, ¿no? Así tienen que ser las relaciones interpersonales en todo, de hecho, ¿no? No nada más en la iglesia. Señalar, corregir, perdonar y consolar. Y dice el propósito, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí es cuando hablamos de una disciplina destructiva o excesiva. Excesiva o destructiva. Cuando una disciplina es demasiado, no nada más basándose en un pecado o en corregir un pecado, sino que permanentemente se hace muy excesiva, daña. Por eso decimos, una disciplina insuficiente no corrige, pero una disciplina excesiva daña mucho, lastima mucho. Entonces tiene que ser así precisa. Pablo dice en algún punto que el ministerio es como de un arquitecto, ¿no? Un perito arquitecto, cuando pone el fundamento. Dice entonces, así al disciplinar también se requiere esa pericia. No cualquier persona puede hacerlo, aunque tengamos otras capacidades o tengamos otras intenciones, tiene que haber un carácter pastoral, 100%. Voy a corregir para que la persona siga adelante. Recordamos, queremos que sigan adelante. No queremos desplazar, no queremos lastimar, no queremos que se consuman por demasiada tristeza. Entonces así es como la disciplina en todo, si es excesiva, causa mucha tristeza. Por eso Pablo dice, ya si fue suficiente, como iglesia de Corinto ven que se corrigió el pecado, pues ya, perdonan a la persona, restauren la relación con él y consuélenlo. Dice el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora, aquí la palabra confirmar habla de un amor muy firme.
una demostración firme del amor. ¿Cómo tratamos a una persona que fue puesta en disciplina, que tuvo un pecado evidente, que tuvo que ser corregida, que tuvo que ser llamada para platicar, para orar, para llorar con ella, para cambiar la conducta, mostrándole la palabra, porque la conducta está mal, siempre con la palabra? Dice el apóstol, si esta persona ya fue corregida, entonces les ruego. La palabra ruego es una súplica realmente, ¿no? Es una humilde súplica. Pablo suplicaba que ya en Corinto, si las personas habían superado el pecado, debe de perdonárseles. Y dice, hagan firme el amor para con él. Es un evidente amor ágape. Entonces, cuando las personas son corregidas, hay que seguirlas amando, como en todas las demás relaciones, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, en la política mundial. Si hay una relación restaurada, hay que volver a confirmar el amor. No quedar así como separados, distanciados, con relaciones rotas. Cuando la relación se rompe es porque alguien fue apóstata. Pero mientras la gente se arrepiente, podemos restaurar el amor con ellos. Y le regresamos al ministerio, le regresamos a las habilidades que tienen como iglesia para que sigan sirviendo. Porque a todos hemos fallado delante del Señor. Entonces hay que hacer muy evidente el amor. Dice el versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros os obedecéis en todo. Y esto pues es evidentemente probar la obediencia. Dice el propósito de la carta, ¿no? Les escribí con este propósito, para saber si realmente obedecen en todo. O sea, la iglesia de Corinto no nada más les escribió la carta a Pablo en un enfoque superficial, de tratar un asunto ya, darle carpetazo, como dicen por ahí, no. La idea es corregir para que la iglesia muestre su obediencia. Y aquí diríamos, cuando yo soy corregido, soy obediente. Cuando no me dejo corregir, soy desobediente. No hay vuelta. Realmente tengo que darme cuenta del propósito de la carta. Pablo decía, por favor, Corintios, corrijan. Estoy notando estos 5 pecados que veremos enseguida. Dice, pero estos pecados no han sido corregidos. La iglesia está muy llena del Espíritu Santo, tienen ministerios, ganan gente, están muy edificados, pero no corrigen el pecado. Entonces, esto es muy grave. Incluso también en las cartas de Apocalipsis, cuando se habla del apóstol Juan a las iglesias, dice, corrijan el pecado, corrijan el pecado. No inventen pecado, pero corrijan el pecado. O sea, no andamos inventando pecados que no existen, porque a veces sucede que no hay pecado y se trata de forzar la situación, pero cuando hay algún pecado vamos a corregir para que sepan esto, ¿no? Y que la iglesia apruebe su obediencia. O sea, la iglesia de Corinto debía haber obedecido al apóstol Pablo, debía haber corregido a esas personas, debía haber cambiado la conducta, señalar, buscar. Por eso decimos, corregir no es fácil, pero si ya había una evidencia de pecado, la iglesia tenía que haber corregido. La iglesia tenía que haber señalado, tenía que haber hablado, tenía que haber orado, llorado, mostrar la palabra y tratar de corregir. Dice el versículo 10, y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces aquí vemos a Jesús como el eje del perdón. El Señor Jesucristo como el eje del perdón en la iglesia. Si tenemos un Señor que nos salvó, que nos ha amado, que hizo la misericordia de llamarnos, que ha tenido la misericordia de sostenernos con vida y con ministerio, entonces tenemos que imitar el modelo que Él tiene. Si ya hay perdón y restauración, así como Jesús nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar a los demás. Y aquí Pablo entonces se suma, es interesante, dice, si ustedes como iglesia ya perdonaron, yo también. O sea, no dice Pablo, yo perdono primero y luego la iglesia, es al revés. La iglesia toda, que ya tiene que saber de esos pecados y tratarlos y buscar la restauración, si ya perdonaron, dice Pablo, yo también. Es lo que Pablo quería. Realmente la intención era ya perdonar, superar la situación. Y dice, entonces si ustedes le perdonan, yo le he perdonado y lo he hecho, dice, por amor a ustedes en presencia de Cristo. Ahora, esta noción de por amor a ustedes es realmente muy profunda en cuanto al ministerio pastoral. O sea, no es elitista o personalista, realmente es siempre comunitario. El pastoreo eclesiástico en Cristo siempre es comunitario. Y por eso decía Pablo, si ya tengo evidencia de que en Corinto perdonaron a esas personas, yo también tengo que perdonar. Y habiéndoles perdonado por ustedes. Entonces, aquí la iglesia es tan importante. Recordemos que la novia de Cristo, que la iglesia es la comunidad de los llamados fuera de pecado, llamados del mundo fuera del pecado, y luego metidos al mundo como misioneros para llevar la palabra. Eso es la iglesia, llamados fuera, ¿no? Significa, recordamos. Entonces, Pablo dice, si ya ustedes como iglesia perdonan, yo también perdono en presencia de Cristo. Entonces, es esa comunión de la iglesia perdonando, el apóstol que se suma al perdón de esta iglesia, y luego dice, en el contexto de la presencia de Cristo.
Recordemos que el Señor siempre está allí, siempre. Siempre está allí para que nosotros perdonemos. A veces usamos ese texto, ¿no? Donde están nosotros reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es interesante que pensamos que se trata de culto, pero no se trata de culto. Se trata de disciplina. Cuando dice 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos, leamos todo el párrafo, está hablando de corrección en la iglesia. Entonces no es 2 o 3 para cantar, 2 o 3 para alabar o para iglesia, es 2 o 3 para corregir. Y si sumamos lo que dice el Evangelio o lo que dice Corinto, entonces vemos cómo el perdón comunitario es tan necesario en la iglesia. Tiene que haber una restauración, ¿sí? Cuando alguien se arrepintió, cuando alguien ya tuvo ese proceso de restauración, entonces le perdonamos. Y le devolvemos otra vez el amor, decíamos, ¿no? Le regresamos la relación totalmente para que siga adelante, porque el propósito no es destruir. El propósito no es así abusar de la gente. El propósito es que sean restaurados. Y dice Pablo, en presencia de Cristo. Con ustedes, me sumo al perdón que ustedes tienen y lo hago en la presencia de Cristo. Jesús siempre está presente cuando disciplinamos en la iglesia, así como está presente en todo lo demás, ¿no? Entonces, el perdón de la iglesia y del apóstol está aquí como parte de la teología pastoral de Pablo. Tiene que ser así. No es alguien solo que disciplina o tiene la autoridad, es un apóstol con la iglesia y la iglesia con las personas que están en pecado y tiene que buscar la restauración. Hay una comunidad en el perdón. Por eso le decimos, la iglesia hay que perdonar, hermano. Lo importante es que quienes somos perdonados ya no cometamos el pecado. Porque hay quienes luego abusan, ¿no? Y cometen el pecado una vez y otra vez y otra vez y parece que no quieren arrepentirse. Y ahí tenemos ya otro tipo de situaciones. Realmente, si alguien ya fue perdonado, siéntase amado. En la comunidad cristiana nos amamos. Somos una familia. Nos amamos, nos perdonamos. Así como una familia biológica, pasan de todo y nos perdonamos y nos amamos y seguimos adelante. Si realmente somos una familia biológica. También si somos una familia espiritual, la iglesia de Dios tiene que haber eso. Pecados, llamada de atención, corrección, palabra, llanto, siempre, y el amor nuevamente, ¿no? Para que sigamos adelante. Diríamos que el amor entonces es el motor del perdón. El amor es el motor de la restauración. Se requiere amar y perdonar para que la gente siga adelante. Y recordemos, Dios perdona automáticamente. Nosotros a veces tenemos un proceso, pero siempre perdonamos. Cuando decimos, ya perdoné, es en serio. Ya perdoné. No se me olvida la ofensa porque soy humano, pero sí tengo ya, como decíamos, superé la relación, superé la ofensa y restauré la relación. La iglesia está en ese contexto, ¿no? Delante del Salvador, que siempre Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. Dice el 11, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí inserta a un tema que no parece estar involucrado. El Satanás, recordamos, ¿no? El enemigo, el adversario de Dios y de nosotros, puede ganar ventaja. ¿Por qué? Si en la iglesia hay carnalidad y pecado, como vemos enseguida, entonces la iglesia pierde fuerza. Por eso tenemos todos los días que consagrarnos, que buscar la santidad, que buscar al Señor, que perfeccionar nuestros caminos delante del Señor, para estar bien delante del Señor. Dios puede, Dios nos puede bendecir. Sin el Señor no podemos, pero con el Señor sí podemos. Entonces dice aquí que si la iglesia estaba en esa noción de no perdonar y de no ser restaurado, Satanás puede ganar ventaja, porque entonces la iglesia deja de predicar, la iglesia deja de servir. ¿Sabe cuántos daños ha hecho el pecado en la iglesia, hermano? No tenemos ni la autoridad, ni el tiempo, ni el espacio, ni la intención, pero todos conocemos pecados que han dañado mucho a la iglesia. Lamentablemente, en vez de fortalecer, animar, procurar que la iglesia siga sirviendo, nuestros pecados personales o comunitarios o locales incluso. A veces hay iglesias que hay mucho pecado, así abundante como en Corinto. Eso nos limita. Y Satanás está maquinando, recordamos, ¿no? Tratando de detener, de debilitar a la iglesia. Y a veces da pena que hasta fuera de la iglesia se sabe el testimonio, ¿no? De personas de ministerio o creyentes que debiendo estar santificados, entregados, buscando al Señor, restaurados, pecando, pero restaurados. Y hay muchas personas que pecan y siguen pecando y no buscan la restauración. Entonces, en el plan del enemigo, la iglesia es debilitada. El perdón de la iglesia, concluimos nosotros. Recordamos los 5 pecados en Corinto. Divisionismo, pecado sexual, menosprecio a la cena del Señor y abuso en los dones del Espíritu Santo. Entonces, este divisionismo se da porque la iglesia decía que si eran de algunos apóstoles o de Cristo. Y decimos, nosotros estamos en Cristo para servir. Si está alguien al frente de la iglesia pastoreando, haciendo misiones, le apoyamos. Dios le pone, nosotros le apoyamos. El pecado sexual que decíamos tan grave, que había relación sexual entre un hijo de un hombre y la mujer de este hombre, que era algo así, pues un incesto, una situación muy grave. Y también el menosprecio al apóstol. A Pablo decían, es débil,
Cuando Pablo escribe es fuerte, pero cuando viene es débil, no queremos ya respetar a Pablo. Esa falta de respeto, esa falta de ese menosprecio al mensaje, a la persona de alguien que está en el ministerio, es un pecado, no está bien. Dice también abusos en la cena del Señor, ya recordamos, algunos hasta llegaban a excederse en la comida y en la bebida, y había quienes ni siquiera comían o bebían. Decía Pablo, entonces, en la mesa del Señor, en el ágape que tenemos como iglesia, hay que esperarnos para que los demás puedan comer, si es un convivio que haya esto. Y el abuso en los dones del Espíritu Santo. Entonces, el efecto de la tristeza tiene que ser dañar a los creyentes en el sentido de tratar de corregir, señalar, pero no abusar. No hacer de esto un estilo o algo permanente. Tratar de descalificar, causar dolor y debilidad es momentáneo. Es debilitar para corregir. Pero ya que se corrige, si la gente se deja de corregir, hay que seguir adelante. Ya no hay que seguir hablando del tema, no hay que estar mencionándolo, ya no tenemos que estarlo diciendo, ya se perdonó y se superó. La corrección es ratificada, ¿no? Controlar la rebeldía y moderar. También una moderación o freno. Reprender es una moderación, un freno en la conducta. La restauración del Señor es perdonar y consolar. Realmente decíamos, ¿no? Ya superamos la ofensa y hay que consolar a esa persona. Hay que amarle y decirle que, bueno, podemos seguir en la relación. La relación sigue después de una disciplina. La relación sigue después de una corrección. Las reglas tienen que estar puestas claras para que sigamos en santidad todos, ¿no? La dinámica del amor es confirmarles que les amamos, a pesar de haber disciplinado, pero lo hicimos para corregirlos, para que tengan una restauración. Y la obediencia en la iglesia, ¿no? Así como Corinto no obedecía al apóstol Pablo, si alguien no obedece a la palabra o no obedece a los siervos de Dios puestos legítimamente y que están funcionando bien, hay un problema de rebeldía. Solamente que los siervos de Dios no estén predicando la palabra, no estén en el carácter que Dios demanda de sus siervos, que es muy amplio. Si hay una falla así, es otra situación, pero mientras los siervos de Dios estén bien funcionando, hay que respetarles y seguir sus instrucciones. Y el efecto de perdón siempre es comunitario. El perdón siempre va a darse y la restauración de la relación se da en que nos seguimos amando y seguimos adelante. Tenemos una iglesia que restaura disciplina, pero restaura con perdón y con amor, con consuelo. Te sigo amando, sigue siendo mi hermano, yo te amo en Cristo y vamos a seguir adelante, ¿no? Y las consecuencias, cuando no hay restauración, hay un daño espiritual. Si no se corrige, hay un daño espiritual. La tercera evidencia del amor en la iglesia es cuidado. Según a los Corintios 2, 12 y 13, dice la palabra del Señor, cambia radicalmente el tema porque habla de otro asunto. Dice, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, aquí vamos a hablar del cuidado de Pablo por Tito. Y es un modelo del amor que debemos tenernos y cuidarnos unos a otros como iglesia. No pelearnos, no lastimarnos, como dice en algún contexto, no mordernos, sino cuidarnos. Estamos como iglesia para cuidarnos. Cuando es Troas, dice aquí Pablo, recordamos que la zona costera de Misia, al noroeste de Turquía. O sea, si Pablo estaba en la parte de Grecia, se desplaza para llegar nuevamente a Jerusalén en ese tercer viaje misionero y luego pues ser preso. Y el lugar donde llegó era exactamente Troas, la primera ciudad. Entonces empezó a estar con los hermanos de Troas para predicar el Evangelio. Seguía predicando el Evangelio. Pero se habla de que Tito no estaba allí. Dice, se me abrió puerta en el Señor allí en Troas. O sea, Dios le dio a Pablo la bendición, el Evangelio, el Espíritu Santo estaba moviéndose, había gente convertida. Es una bendición de ministerio allí. De hecho, decimos, el ministerio siempre es una bendición. Si tenemos un corazón para Dios, el ministerio siempre es una bendición. El objetivo de Pablo era predicar el Evangelio. El contenido básico, la buena noticia del Mesías. O sea, ¿predicamos qué? El Evangelio. No nos predicamos nosotros, no predicamos filosofías, predicamos el Evangelio. Entonces Pablo está bien en el ministerio ahí. Tenía una iglesia en Troas, no dice exactamente cuántos eran los creyentes o cuántas iglesias estaban locales allí, pero Pablo está ministrando y está muy contento sirviendo al Señor y se me abrió puerta en el Señor. O sea, quien nos abre las puertas siempre es el Señor. Era la primera ciudad de lo que hoy es Turquía para nosotros como país. Pero la idea de seguir proclamando el Evangelio y discernía la oportunidad para el ministerio. O sea, era muy buena la respuesta en el ministerio. Pablo le está yendo bien en esa iglesia, está funcionando, es parte de lo que él hace, predicar el Evangelio. Es decimos, una persona que sirve al Señor no tiene nada más una responsabilidad, hay muchas responsabilidades. De hecho, son muchas las responsabilidades si de veras queremos servir al Señor. Entonces, aunque estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto, ahora está en Troas, en ese viaje que les están narrando, dice, me estaba yendo de mucha bendición. En esta zona costera, cumpliendo el objetivo de predicar la palabra, una puerta abierta para predicar. Eso era muy bueno. Entonces decimos ahí nosotros, Dios nos da tiempos de bendición, de fortaleza. La oportunidad de predicar es una grande bendición para nosotros.
Pero Pablo tiene una preocupación. Dice el versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Cuán grande es en el corazón de un apóstol el amor por una persona? Por una persona. Porque estaba ganando a muchas en Troas. Y está bien ganar a muchas personas, pero está bien. Pero era tan importante Tito, como veremos enseguida, que dice Pablo, como no lo encontré, no tuve paz en el corazón. Aunque tuve puerta abierta, aunque estaba ganando gente para Cristo, aunque estaba haciendo un ministerio apostólico muy importante, no encontré a Tito. Y recordamos que en su momento no era tan fácil la comunicación de personas. Hoy que tenemos automatización de comunicaciones, no tenemos muy clara la idea, pero en su contexto tardaban semanas o meses en enterarse de una persona. Y recordamos que hay varios que se enfermaron, entre ellos Tito. Varios siervos de Dios se enfermaron, Timoteo también, otros más. Entonces, cuando alguien está enfermo y no lo encontró, Pablo tuvo una gran preocupación. Y dice allí, no tuve reposo en mi espíritu, o sea, no tuve paz espiritual. Aunque estaba ganando gente, aunque Troas era una iglesia fuerte y bendecida, no tenía la paz, porque no encontré a mi hermano Tito. ¿Quién es Tito? Gálatas 2:1 dice que era un hermano que subió con Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces, era un compañero, era un pastor. Dice también en Tito 1:4 que era un verdadero hijo en la fe. Otra vez, así como Timoteo, por eso decimos un buen siervo no tiene un hijo, tiene muchos hijos. Hay gente muy querida que son como hijos, o tenemos en Cristo gente que son como nuestros padres espirituales, ¿no? Entonces Pablo dice, este hombre Tito que les acompañó al viaje a Jerusalén, que era un verdadero hijo en la común fe. Decíamos Gálatas 2:1 y Tito 1:4, también tiene otras manifestaciones de carácter. El contexto de la carta a los Corintios aparece 6 veces. Dice en 2 Corintios 7:6 que le dio un informe a Pablo del buen testimonio de los de Corinto. O sea, era un buen hombre. Tito tenía buen corazón. Aunque había problemas en Corinto, Pablo recibió un buen reporte de parte de Tito. Leyó un buen reporte del testimonio de los hermanos. O sea, era un hombre de corazón abierto. Veía el bien donde a veces había mal. En el 8:6 de 2 Corintios, veremos las próximas semanas, si Dios permite, o cuando Dios permita, dice que fue exhortado para acabar la obra de gracia en Corinto. O sea, realmente fue corregido Tito para acabar una obra de gracia, la obra del Evangelio. Entonces, un buen discípulo se deja corregir. Aunque sea destacado, aunque sea pues persona que está ante muchas personas sirviendo o tenga prosperidad en el concepto que nosotros tenemos a veces de prosperidad, Tito se dejó corregir. Fue exhortado a cumplir la obra del testimonio, la gracia en Corinto. En el 8:16 dice que tuvo solicitud por ellos, o sea, estaba interesado por los de Corinto. Un buen siervo se interesa por la gente. No se interesa por su mensaje o su ministerio, su fama, su estatus. Esas cosas son muy secundarias. Nos interesamos por la gente. Tito se interesaba por la gente. Dice, tuvo solicitud por ellos. En el 8:23 de 2 Corintios dice que fue compañero y colaborador de Pablo. O sea, realmente era alguien que estaba acompañando a Pablo. Colaborador. Qué importante es ser un colaborador. Porque quizás muchos queremos ser presidentes o directores de ministerios, pero a veces no usamos ni el término. Pero un colaborador es alguien que está ayudando. Tito ayudaba a Pablo en lo que se necesitara. Varias veces es mencionado en las epístolas de Pablo, en otros contextos, pero dice entonces que era un colaborador. Era un acompañante y un colaborador. 2 funciones determinantes. Saber acompañar y saber colaborar. ¿En qué te acompaño? Porque había riesgos. Pablo ya era un hombre que estaba empezando la tercera edad, andaba en sus 60s, Pablo ya cuando escribe esta carta, y bueno, entonces necesitaba gente que lo acompañara. Y era bueno que Tito lo acompañara. Y era un colaborador, o sea, le ayudaba a Pablo. Y dice también en el 12:18 de 2 Corintios que era un servidor honesto. Porque manejó dineros, manejó recursos, ofrendas y siempre entregaba en pesos y centavos con exactitud. Entonces era un buen testimonio. Fue exhortado para ser mejor. Tuvo solicitud por los corintios. Fue un buen compañero y colaborador y era un servidor honesto. Ese es Tito. Entonces, como Tito no fue encontrado en Troas, Pablo esperaba por alguna razón encontrar a Tito en Troas y no lo encontró. Entonces Pablo pensaba que continuaba muy grave de alguna enfermedad o había pasado alguna situación determinante por la cual Tito no estaba allí. Por eso decimos, amamos a la comunidad de gente, a mucha gente, y amamos específicamente a un discípulo. Un discípulo movió a Pablo.
no se quedó en Troas siguiendo con ese éxito temporal o ministerial que está bien, pero estaba Pablo preocupado por una persona. Por eso decimos, el concepto aquí es cuidado. Hay que cuidarnos, hermanos. Quienes estamos en Cristo hay que cuidarnos. Es necesario cuidarlos, mostrar cuidado siempre, ¿no? Dice Pablo, despidiéndome de los que estaban en Troas, partí para Macedonia. Esto está narrado en Hechos 20:21. Perdón, Hechos 21. Hechos 21. Ahí está narrado lo que pasó en Troas y luego Pablo se fue hacia Macedonia. O sea, realmente regresó a la parte de Europa para buscar a este varón. Y tenía la intención de encontrarlo porque quería saber qué había pasado con él. Hay una atención para la iglesia. Hay de los creyentes en Troas una multitud, hay una bendición, pero Pablo estaba preocupado por una persona. Y esto es importante que nosotros lo manifestemos, hermano. Porque luego a veces sentimos preocupación, pero no la manifestamos. Tenemos que manifestar, decirle, me preocupo por ti, me preocupo lo que te está pasando, me preocupo no encontrarte. En este caso, para Pablo, en ese contexto de falta de comunicaciones, hace 2000 años, era muy preocupante no haber encontrado a un compañero de ministerio. ¿Qué aprendemos nosotros del cuidado como iglesia, hermanos? La dinámica del ministerio, viajar a distintas ciudades y el propósito es proclamar siempre el mensaje de la cruz y ser sensibles a las oportunidades que nos da el Señor para servir. Entonces, mientras Dios nos da la posibilidad de servir, es una bendición enorme. Tenemos que usarla como Pablo la usaba, ¿no? Ir por diferentes ciudades, recordamos los viajes misioneros de este hombre, y bueno, vamos a predicar donde Dios nos ponga, cuando Dios nos ponga, como nos ponga, mientras podamos predicar, será una grande bendición hacerlo. Pero también tiene que haber sentimientos profundos, además de éxito o iglesias o ministerios, sentimientos profundos. Gente a la que queremos y se lo decimos. Yo te amo en el Señor, eres importante para mí, me preocupa la situación que tú estás viviendo. En este momento hay una inquietud que tenemos que manifestar nosotros, hermano. No quedarnos así como engolosinados, como Pablo tenía mucho éxito en Troas, pero dice, aunque hay mucho éxito en la iglesia va a seguir adelante, yo tengo que ir a buscar a mi compañero Tito. Y eso que lo veamos con la gente. Vengo a cambiar mis planes porque te amo. Yo tengo quizás muchas cosas que hacer, pero siempre muestro preocupación, muestro amor y afecto por la gente que colabora, por la gente que es compañera mía, porque todos necesitamos así. Con humildad reconocer que tenemos colaboradores y compañeros. Y tener prioridades. Al término de un compromiso de predicación, como Pablo en Troas, fue a buscar a su hermano Tito, a quien amaba y a quien quería decirle que estaba preocupado por él. Nosotros también tenemos que mostrar eso. A veces hay cambio de planes, a veces tenemos que cambiar ciertos programas que ya tenemos, pero siempre mostrando el amor, mostrando la necesidad con nuestros hermanos que pueden estar enfermos o con alguna necesidad. Aunque hoy tenemos un contexto de telecomunicaciones increíble, de todos modos nos seguimos preocupando y aunque haya una iglesia multitudinaria, nos tiene que preocupar una persona, un compañero, un colaborador, que sepan que les amamos y que entrañablemente quisiéramos que estén bien todos, no que estén enfermos o con alguna situación de violencia, como Pablo pudo llegar a pensar por Tito, pero sí que estemos satisfechos a saber que están bien. Y cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene alguna situación, es una oportunidad. Recordemos, en el ministerio, la enfermedad y la violencia que vivimos alrededor es una oportunidad para mostrar nuestro afecto y nuestro amor, nuestro entrañable amor en Cristo, buscar a nuestros hermanos amados y decirles que los amamos y que los buscamos, porque realmente nos preocupa su vida. 3 evidencias del amor en la iglesia. Entonces decimos que el amor es una dinámica que permite el crecimiento espiritual y lleva a superar las ofensas y es una fuente de protección para todos los creyentes. Por eso decimos, el amor tiene 3 evidencias en la iglesia, que son edificación, perdón y cuidado. Repetimos las 3 evidencias: edificación, perdón y cuidado. Que como iglesia continuemos sirviendo al Señor, hermanos, con estas cualidades, con estas cualificaciones, que tengamos la determinación de seguir, de limitar la disciplina cuando ya es suficiente. Recordar que contristar tiene que ser acotado con el propósito de que la gente siga adelante y que nuestro amor sea capaz de restaurar la relación y de consolar y de cesar la aflicción para seguir adelante. Que el perdón sea una parte importante. Porque como personas imperfectas nos vamos a seguir ofendiendo, tenemos fallas, tenemos situaciones, a veces desplantes que no debiéramos tener, pero siempre necesitamos el perdón. Y que cuando alguien nos pida perdón, le perdonemos. Que no tengamos la soberbia de no perdonar, pero también que aprendamos que si alguien nos perdona es porque nos quiere restaurar. Que no caigamos en la apostasía de pensar que no necesitamos el perdón o la comunión con nuestros hermanos. Que lo hagamos, como decía Pablo, en presencia de Cristo con todos vosotros. El perdón a la persona si se quiere restaurar. Y finalmente que tengamos cuidado de nuestros colaboradores,
que les digamos que los amamos en el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y agradecemos infinitamente a Dios por la misericordia que nos permite de compartir su palabra y la misericordia de nuestros hermanos que nos escuchan, a quienes amamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 13, donde tu siervo Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo para corregir una iglesia que no era corregible hasta este momento. Lamentablemente veremos en el contexto posterior que no fue corregible, que hubo más conflictos, más situaciones, pero que recordemos que siempre como iglesia queremos ser edificados. Que mientras alguien quiera arrepentirse de un pecado, quiera ser perdonado, tenemos que perdonarlo. Que el proceso es doloroso, que no es una fiesta disciplinar a alguien, que no nos alegramos de corregir, que realmente como un buen padre al corregir a sus hijos llora, también un padre espiritual al corregir a la iglesia tiene que llorar. Y que tengamos esas tres nociones de evidencias. La edificación, que todo lo que hacemos sea para fortalecer a la iglesia. Es una buena oportunidad. Lamentamos en nuestro corazón no reunirnos en este distanciamiento físico, pero quisiéramos seguirnos edificando, Señor. Y que así como el gozo que tú nos diste de muchos años de verte en tu iglesia y estar reunidos cada semana, ver a nuestros hermanos amados, que si tú permites que nos vamos a reunir cuando esto sea posible o debido, sigamos mostrando ese amor, esa edificación. Que no hagamos desplantes de desprecio, que no hagamos ningún desplante de enojo, sino que tengamos mucho cuidado, porque es la novia de Cristo con quien estamos tratando. Y Señor, tu iglesia puede ser edificada si todos cambiamos las conductas. Muy bueno que nos preguntemos nosotros qué conductas he tenido como iglesia, dónde dañé, dónde lastimé innecesariamente, dónde hice lo que no tenía que hacer, dónde no fui constante. Y ahora quiero corregir esa conducta. Que también tenga el perdón si nos hemos lastimado, que indudablemente ha pasado. Que nos perdonemos y busquemos tu gracia. Perdonar para ser perdonados también, Señor. Que tu gracia se derrame en nosotros y que si alguien nos ofendió, olvidemos la ofensa, la superemos y restauremos la relación. Que cuando la relación no se puede restaurar, caemos en otros temas que no vienen en este capítulo, pero sí tenemos que buscar de todos modos edificar y seguir siendo parte de tu cuerpo. Y que el cuidado se manifieste entre nosotros, que nuestros hermanos sepan que los amamos y que aunque ahora no podemos abrazarlos, no podemos estar con ellos, Señor, llorar con ellos, que queremos cuidarlos y que sepan que les amamos. Que una persona mueve nuestro corazón. No una iglesia multitudinaria, que es algo muy lindo, pero una persona enferma o de la cual no sabemos qué pasa con ella, mueva nuestro corazón. Que siempre la persona, lo individual, esté por encima de lo congregacional. Si estamos bien en Cristo, que sigamos alabándote. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias.